Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraban valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los que en aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia sería a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que allí había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchos de estos judíos, o muchas sectas judías más bien, y también gentiles, no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente, era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas en aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo, de modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se liberasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy y ahora, y gracias a esto, ahora puedo venir a la tierra a darle la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaban al templo a la edad de 12 años para que me entrevistaran los sumos sacerdotes, para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible, porque yo era sobre todo un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplinarme. Como joven me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, preferí la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertía hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero iba a las viñas durante un día o dos o hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme el ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Yo sentía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. Era, en tu habla de hoy, diríamos hiper reactivo e hiper emotivo. Tenía un buen corazón,
compasivo y empático. La presencia de la enfermedad y la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte, partidario de los desvalidos. Se podría decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente que vestía en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos lo que me querían escuchar, que este pueblo soportaba bastante, sin ser doblegado por medidas sin sentido, restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacidos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas profetas del juicio y el cólera de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana, después de todo haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores. ¿Por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel. No quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25 o 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente, mientras paseaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas. Mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdad y la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentí tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba de mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos, siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez, esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso.
En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido útil a nadie. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán, para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónico. Al salir del agua tambaleándome, me sentí elevado en conciencia. De manera extraordinaria, un gran flujo de calidez, de cálida felicidad, me elevó en un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me elevé, me alejé del río y me fui andando y andando, sin saber a dónde. Seguía así, sin saber, y entré en el desierto. Por favor, tomen nota de esto. Mis 6 semanas en el desierto fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí, vi y de lo que me di cuenta y lo que comprendí con las personas receptivas, para ayudar a que la gente abandone las imaginaciones de antaño de una deidad pública. Evitaré referirme a Dios usando esa palabra y utilizaré una terminología diseñada para ampliar tu mente, para abrazar lo que realmente es, más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esta terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas preservando en la meditación y en la oración. Lo que sentí en el desierto. Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí lleno de vitalidad vibrante. Vivo con poder, estaba lleno de éxtasis y júbilo, y sabía sin ninguna duda que este poder era el verdadero creador del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización que no necesitaba añadir nada más a aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo, dando vida a la creación y a la existencia. Lo que vi, de lo que me di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto, fui elevado de dentro de toda dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi con lucidez y claridad lo que era real y lo que era falso en el pensamiento humano y en el pensamiento del hombre. Me di cuenta de este poder creativo que experimentaba. Era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ello era el poder mental. Ello era el poder creativo de la mente. No había punto donde no existiese este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, que es tan solo una vela encendida por el sol. A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Estas ya parecían ser simplemente un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada realmente sólido. En momentos de duda de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir. Y mucho más tarde comprendí que mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el titileo de motas.
lo que la creencia hoy en día llaman partículas de carga eléctrica, y por lo tanto producir cambios en el aspecto de la roca o lo que yo estuviese o estuviera estudiando. Convicción, fe y conciencia. Fue en ese momento en el que comprendí el proceso, efecto que tiene la convicción y la inquebrantable fe sobre el entorno al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión en conciencia cósmica, de que todo de lo que había estado atestiguando era realmente el poder creativo de la mente divina misma, hecho visible. En el tituleo reluciente de motas diminutas, no solamente esto, su aspecto podía ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Comprendí que no había nada sólido en el universo. Todo lo visible estaba manifestando un estado de conciencia diferente, lo cual determinaba la composición y forma del tituleo de motas. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. No es posible decir esto es vida y aquello es conciencia. Conciencia era vida y vida era conciencia, y eran ambas el poder creativo de los dos, la mente universal divina más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podían imaginar que la mente y la inteligencia operaba de ninguna manera eficaz, sino por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los atributos positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen de la ira de Jehová, amenazas de castigo, llegadas de enfermedades y plagas, en respuestas de la desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales, me di cuenta, eran mitos, no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente, la inteligencia manifestada, la que era el factor más importante en lo que se refiere a la creación y el hombre en sí. De modo que el Génesis debe reescribirse. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo, detrás y dentro de la creación en sí. Habiendo visto con tal claridad, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activa dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan solo grava y roca. Luego de repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa, en la cual crecía todo tipo de plantas, arbustos y árboles que se podía concebir. Incluso las aves revoloteaban en los árboles y habían animales pastando sobre la tierra. Al contemplar esta visión con asombro, yo vi que cada planta y árbol, e incluso las aves y animales, estaban compuestas de cientos de comunidades de diminutas entidades. Vuestros científicos modernos las llaman células, funcionando sin parar, en un espíritu totalmente armonioso de cooperación y produciendo la más sustancia y armónica de los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Mientras contemplaba pensé, ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura de pelaje, plumaje y piel había tan intensa actividad dentro de pequeñísimas comunidades, entidades trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que trajo mi atención fue el trabajo, realizado tan inteligentemente, de modo que el trabajo, comprendí,
fue una parte integral de la actividad del poder creativo desde la célula más pequeña dentro de los sistemas vivos hasta la entidad más avanzada del universo. El hombre en sí, dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección en el fondo del poder creativo divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Y que estos planes y designios eran en realidad formas de conciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. De ahí que la palabra original en la conciencia del poder creativo se manifiesta en el mundo visible. La palabra y por tanto el esquema de la conciencia permanece dentro de la mente creativa divina, continuamente manifestándose a sí misma. Era entonces que todo lo que se hallaba en el universo vivía, se movía y tenía su ser dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna y que era la única verdadera realidad tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Me deshice en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de y sin embargo estaba dentro de este superlativo poder creativo de la mente divina. Me maravillé ante toda esta actividad secreta, sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo en el cuerpo humano, y me pregunté cómo eran tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para producir, sin error, la forma propuesta, la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales y el cuerpo humano. Luego me di cuenta aún con más claridad que el poder creativo era la misma fuente de toda la actividad inteligente en el universo. El hombre poseía inteligencia, era solo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se me mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de la construcción, exactos y fundamentales. Se me demostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida, al presentarse ante el mundo, también el poder creativo posee una naturaleza claramente definida, características claras las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en la que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres, fueran construidos y mantenidos. Vi que estos principios y características claramente apreciables en el proceso de la creación eran leyes fijas, invariables, gobernando toda la existencia. Estas leyes son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas, son constantes y conscientes. Pero no habría tales leyes si no hubiera el poder inteligente creativo manifestándose a través del universo. El poder creativo. Poder creativo. Estos principios de la creación, las características del poder creativo, son los siguientes. Los traduzco en un tiempo verbal, presente, porque estos principios son eternos. La naturaleza del poder creativo es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece. El crecimiento es una característica universal, un principio constante de la existencia. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los que se molestan en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias individuales y se dirige al alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre preparada y esperando al recién nacido. También este es un principio de la existencia desconcertante que nadie puede negar. Ninguna ciencia puede explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema que asegura la supervivencia de la especie pudo llegar a existir desde el origen.
Puede que se entienda la función en sí misma, pero no el porqué y la causa esencial de la función. 3. La naturaleza por el poder creativo es sanación. La sanación es una característica natural de la existencia y puede decirse que es un proceso natural de perfeccionamiento que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. 4. La naturaleza del poder creativo es protección. La protección es una característica integral del poder creativo y todo lo que parece ser milagroso o milagrosa actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. Hoy sus libros de medicina describen los varios sistemas de protección en el cuerpo, pero cuando estaba en el desierto vi características de la protección inherente del poder creativo inteligente de la siguiente manera. A medida que me fueron presentadas las plantas, las aves y los animales para observarlos de manera inspirada, vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada, con la mayor atención a cada detalle. 5. Esta característica de protección se combina con la otra característica dinámica de satisfacción de las necesidades. Esta era evidente en la provisión de pelo, pelaje y plumas, para proteger la piel de las criaturas vivientes y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos importantes y sensibles fueron proporcionadas con la protección apropiada de pezuñas y uñas. Las cejas protegían los ojos del sudor, los párpados y pestañas protegían los ojos del polvo y el daño. Me di cuenta que aquellos animales que atraían a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podían deshacerse de ellos rápidamente. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresa en estos pequeños atributos físicos que parecían insignificantes y de poca consecuencia, y sin embargo de un alcance tan profundo para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos añadidos al diseño del físico básico fueron evidentemente producidos de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre de estrés que hubiera experimentado el hombre por el animal si no les hubieran proporcionado estos detalles de lujo. Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligentemente y cómodamente que inspiran el agradecimiento. Todo resguardo tan ordenadamente fuera de la vista. Qué bendecida, qué afortunada la humanidad en nacer en una vida tan maravillosa y provista.